En la conferencia de hoy vamos a hablar de esto que he titulado la Esparta olvidada. No está olvidada, los historiadores no la olvidamos, pero quizá no sea algo que haya llamado la atención. Insisto, nos hemos centrado en estos individuos, tenemos todos la imagen, yo la tengo al menos continuamente, la imagen de la famosa película 300, estos individuos musculosos, hipermusculosos, sabemos que era todo caucho y goma, ya sabemos que el cine tiene sus trampas, ¿no? Que combatían desnudos, es mentira, no combatían desnudos, que decían "This is Esparta" y todos contestaban es la imagen que tenemos, ¿no? Tiene que ver, lógicamente, con esto que estamos diciendo, ¿no? Con la imagen que Esparta proyectó y con la imagen que otros griegos aceptaron como representación de Esparta, ¿no? Pero hoy vamos a hablar no de esa Esparta, sino de otra parte tan importante o muy importante para que un grupo, una minoría de habitantes de Lacedemonia pudieran dedicarse a eso, pudieran dedicarse a ser, podríamos decir, soldados, guerreros profesionales. Hacía falta mucha gente, hacían falta muchas estructuras, hacían falta unos niveles de desigualdad muy elevados para que un grupo selecto, minoritario, un porcentaje mínimo de la población que vivía en Lacedemonia, pudiera dedicarse exclusivamente a la guerra. Y es de esa Esparta olvidada, o al menos no es en la que pensamos cuando pensamos en Esparta, a la que me voy a dedicar hoy. Voy a hablar de los hilotas, voy a hablar de los periecos, voy a hablar de las mujeres en el mundo antiguo siempre tienen un papel secundario, en Esparta quizá no, o quizá sí, porque otro de los elementos que han caracterizado la imagen de Esparta es que las mujeres espartanas eran distintas de otras mujeres griegas. En algunos aspectos lo eran, en otros quizá no tanto, pero generalmente no nos acordamos de ellas. Y cuando nos acordamos, y hablaremos de ello, aparecen precisamente como defensoras, como propugnadoras de ese modelo de excelencia cívica, de excelencia militar. Veremos. Y de algunos otros. Por lo tanto, esta Esparta olvidada vamos a procurar traerla al recuerdo, vamos a procurar arrojar un poco de luz sobre todos aquellos que vivían en Lacedemonia y que no eran esta élite de los espartiatas, que no eran esta élite de los homoioi, de los iguales o de los semejantes, hoy se prefiere la traducción de semejante más que la de iguales, que es la imagen que tenemos. Y empiezo por un episodio que tiene lugar en torno al año 399 a.C. He puesto esta imagen, es una imagen de una escultura espartana, muy deteriorada, debió ser una bonita, una bella escultura, pero está muy rodada, evidentemente. La piedra, si no se cuida bien, si se utiliza pues como elemento secundario, como material de construcción, termina perdiendo belleza, pero es un guerrero espartano, era un guerrero espartano. Como digo, empiezo en el año 399-98, cuando se produce un intento de conspiración para acabar con el orden vigente en Esparta. Estamos, como digo, a principios del siglo IV, hace ya casi 100 años de las guerras médicas, 80 años de las Termópilas, muy pocos años después de la gran victoria de los espartanos en la guerra del Peloponeso, la victoria de Esparta también, pero también el inicio de una deriva que terminará perjudicando al modelo espartano, y un individuo, un personaje que se llama Cinadón, intenta dar un golpe de Estado. Y empieza presentándonos. Lógicamente el plan se descubre, por eso lo conocemos, el plan se aborta, no llega a nada, los espartanos se deshacen de este individuo de manera bastante oscura, seguramente, sin duda, lo matan, no tenemos demasiados datos, pero debió de remover algunas conciencias. Y este individuo empieza a buscar apoyos entre los espartanos, se reúne con alguno de ellos, que al final le traicionan, por eso lo sabemos, y empieza a mostrar. Van al ágora, a este espacio,
en el caso de Esparta seguramente muy poco monumentalizado, como ya habíamos visto en la conferencia anterior, pero lógicamente donde se reúne la gente para comprar y vender, y allí le pregunta a este presunto cómplice, que luego le va a traicionar, que mire a ver cuánta gente hay en el ágora y cuántos espartiatas, cuántos espartanos, tienen aquí el término, se lo he puesto en castellano y en griego, cuántos espartanos de pleno derecho, y ciudadanos con pleno derecho, estos guerreros, estos individuos que son los que llevan en buena parte, teóricamente, el peso militar y político, ¿cuántos hay? Y empieza este cómplice a contar y no hay más de 40, contando al rey, los éforos, los ancianos y a otros unos 40. De unas 4.000 personas que hay en el ágora, solo 40 son espartanos de pleno derecho. Posiblemente se está exagerando, es decir, cuando leemos las fuentes antiguas siempre tenemos un cierto margen de exageración, pero es un elemento interesante. Si uno se acercaba en el año 399 al ágora de Esparta y empezaba a buscar espartanos de pura cepa, espartanos de pleno derecho, se encuentra uno a 40. Y es el argumento que va a utilizar este personaje para dar el golpe de Estado. Es decir, hay más personas desprotegidas, desprivilegiadas, sin derechos o con una serie de derechos menores que los que tienen el plenos derechos y que son además los que gobiernan. Este grupo reducido de espartiatas gobierna sobre miles de personas que están sometidas a su autoridad. Por eso pongo este texto, porque es un texto muy gráfico que nos indica este desequilibrio. Sigue la conjura y empieza ahora a darnos nombres, términos concretos. Estaban comprometidos, según piensa, todos, y empieza a dar nombres: hilotas, neodamodes, inferiores y periecos. Hay algún grupo más que ya iremos viendo, pero nos da idea de que de estos 40 espartiatas y 4.000 no espartiatas tenemos distintos grupos: hilotas, periecos, neodamodes e inferiores. Y además dice que en cualquier sitio que se hable entre ellos, entre todos estos grupos no privilegiados de los espartiatas, nadie podía ocultar que los comería con gusto, incluso crudos. Da la impresión, es lo que quiere hacer creer Cinadón a estos cómplices que se va buscando, que toda esta gente odia a los espartanos. Por lo tanto, teóricamente hay una base muy sólida para que todos estos desposeídos, para que todos estos grupos subalternos puedan sublevarse contra los espartanos. Y se plantea cómo vamos a derrotarlos. Dice, hay armas por todas partes. Nos da un dato curioso. Los que servimos en el ejército tenemos las armas que se precisan y luego se pueden comprar armas y en el campo hay un montón de gente que puede utilizar cualquier cosa como arma, sobre todo contra gente desarmada. Pero aquí nos da un primer dato que vamos a ver y a explorar a lo largo de la charla. O sea que resulta que un individuo, Cinadón, que es uno de estos agraviados, es claramente un inferior, un hipomeión, no es un espartano de pleno derecho, resulta que sí está en el ejército. O sea que resulta que no todos estos espartanos musculosos que dicen resulta que no todos son espartanos de pleno derecho. No es que nos enteremos ahora, les estoy poniendo un poco en situación. Resulta que entre estos espartanos que combaten, no todos son espartanos de pleno derecho. Hay individuos que son inferiores, que no forman parte de este núcleo tan restringido de espartiatas, que sí luchan en el ejército. O sea que la cosa
no es tan sencilla. Resulta que no es tan claro como aparentemente creemos. Y es un poco lo que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con los periecos, que dentro de estos grupos es el grupo más privilegiado. El territorio de Lacedemonia y Mesenia, ya lo hemos visto, esta zona sería el Valle de Eurotas, Lacedemonia, esto sería Mesenia, todos estos son asentamientos, los que están con el punto rojo, hay muchos más, lo que pasa es que la mayoría no están localizados, que son ciudades periecas. ¿Quiénes son los periecos? Literalmente los periecos en griego significa perioikoi o perioikuntes, los que viven alrededor. Efectivamente, el núcleo del territorio espartano, como veíamos el otro día, es esta parte central, el valle medio alto de Eurotas, que es donde están la residencia, las 5 aldeas que constituyen la polis de los lacedemonios. Los que viven alrededor, lógicamente alrededor del centro, que es Esparta, son los periecos. Y los periecos viven en ciudades, poleis. No todos los periecos viven en poleis, pero viven en ciudades. Son libres, no son esclavos, no están sometidos como esclavos. Participan en el ejército. Luego veremos algún texto, no es que lo diga yo, lo dicen los textos. Participan en el ejército, luchan en el ejército como hoplitas. Es decir, tienen recursos económicos para armarse. Las armas en el ejército griego, en el ejército hoplítico, se las paga cada soldado. No las proporciona el Estado. Si yo quiero combatir como hoplita, tengo que conseguir un casco de hoplita, un escudo de hoplita, una coraza de hoplita, unas espinilleras, una espada, una lanza. Y eso cuesta. Solo los que tienen un nivel económico determinado pueden combatir como hoplitas, que es la élite del ejército. Los periecos combaten como hoplitas. Y hay hoplitas ricos, y muy ricos. Y como veremos en algún texto posterior, algunos reciben también cargos militares. Es decir, en el territorio de Lacedemonia nos encontramos comunidades, algunas estructuradas como poleis, donde vive una población libre, incluso rica, porque además van a dedicarse a actividades a las que los espartiatas no pueden dedicarse, al menos en teoría, y que no son súbditos, son súbditos del Estado, pero no son esclavos. ¿Qué les diferencia de los espartiatas? Que no tienen capacidad de decidir acerca de la política espartana. Solo puede decidir la asamblea de los espartanos de pleno derecho. Son los espartanos de pleno derecho los únicos que pueden ser éforos o que pueden ser gerontes. Son solo los espartanos de pleno derecho los que pueden decidir contra quién se hace la guerra. Los periecos tienen la obligación de seguir a los espartanos a donde quiera que les lleven. Pero da la impresión de que a lo largo de la historia lo hacen voluntariamente y lo hacen contentos y participan de la gloria de las victorias del conjunto de los lacedemonios. Hay algún momento, como veremos, en donde esta lealtad falla, pero a lo largo de la historia de Esparta los periecos han estado siempre del lado del Estado lacedemonio del que ellos forman parte, aunque no tengan capacidad de decidir. Resulta extraño con los parámetros modernos, pero en el mundo antiguo los periecos no son de los peor situados. Hay poleis donde el grado de dependencia es mayor y por debajo de ellos están los ilotas, de los que ya hablaremos. Y es muy probable que los periecos actúen durante buena parte de la historia espartana como vigilantes, como supervisores de que los ilotas se mantienen tranquilos. Es decir, colaboran, salvo algún caso concreto que veremos, colaboran en el modelo político espartano, aun siendo conscientes de que ellos no pueden votar en la asamblea espartana para tomar decisiones. Estos son los periecos. Esta imagen es una vitrina del Museo Nacional Arqueológico de Atenas,
donde aparecen restos, son bronces, ofrendas de bronces, que aparecen en distintos santuarios del territorio espartano. Todo el territorio está jalonado de santuarios que frecuentan los periecos, que probablemente frecuentan también los ilotas, y hay ofrendas de bronce, algunas tan impresionantes como esta máscara de una gorgona, espejos, elementos atléticos. Bueno, es una pequeña muestra, hay muchos elementos más, pero bueno, es una vitrina de la sala de bronces del Museo Nacional de Atenas, donde están recogidas ofrendas de todos los santuarios, buena parte de los santuarios de Grecia. Viven una vida acomodada, hay ricos y pobres, naturalmente, pero no encontramos muchas diferencias en muchos aspectos a cómo viven poblaciones rurales de otras partes de Grecia. Estos serían, como digo, los periecos. Suelen ocupar zonas costeras, claro, están alrededor, las zonas menos fértiles, ciertamente, las más fértiles se las han quedado los espartanos, que viven en ciudades, nos lo indica los textos. Cuando llegó a territorio laconio, envió a los espartiatas a sus casas y a los periecos a sus propias ciudades. Los reyes tienen tierras también en el territorio perieco, es decir, seguramente son los periecos o los ilotas los que cultivan estas tierras de los reyes. Su situación costera a veces les pone en peligro, ¿no? Cuando en la guerra del Peloponeso los atenienses controlan la flota y las principales ciudades afectadas no es Esparta, que está al interior, sino las ciudades periecas. Pero eso no hace que los periecos abandonen su alianza con los espartanos. Alianza, no es alianza. Es que son lacedemonios y aceptan su posición. Esta foto que les pongo es de una de las ciudades más importantes del territorio perieco, la ciudad de Epidauro Limera. Si pasamos al mapa de antes, la tenemos aquí, ¿ven? En la zona costera, una zona preciosa. Esto que se ve aquí al fondo es la magnífica, la maravillosa ciudad bizantina de Monemvasia, en el Peloponeso. Y esto es una torre de época medieval, evidentemente, pero seguramente sobre una torre de época antigua. Esto es el territorio, en este caso, de la ciudad de Epidauro Limera, que es una ciudad perieca. Se han excavado partes, se conocen restos arqueológicos, es una ciudad. Si no supiéramos que es una ciudad perieca, muchas de estas ciudades parecerían una ciudad griega normal, de cualquier otra parte de Grecia. Sabemos que son periecas porque las fuentes nos hablan de ellas. Como decía antes, a veces los periecos tienen mando militar. Es verdad que la flota, claro, la flota, incluso en Atenas, siempre tiene, para, digamos, la mentalidad aristocrática, la guerra buena es la guerra de tierra, la guerra de mar es necesaria, es importante, pero tiene un papel secundario. Pero aquí vemos cómo una flota espartana es mandada por el perieco Diníadas. Es decir, tiene mando militar. Podemos decir, insisto, es la flota, pero es que sin la flota, en estos momentos, los espartanos estarían perdidos. Los espartanos tienen que hacer una labor de reciclaje enorme durante la guerra del Peloponeso, porque la única manera de vencer a Atenas es con la flota. Esparta no tenía apenas flota, pero en un momento determinado, y gracias al oro persa, los espartanos pueden construir una flota y gracias a la flota van a vencer en la guerra a los atenienses. Es decir, que aunque desde el punto de vista simbólico, ideológico, la flota sea un elemento secundario, en la práctica fue uno de los elementos que permitieron a los espartanos vencer en la guerra. Y vemos aquí una flota mandada por un perieco, un general perieco. Por lo tanto, es un aspecto a tener en cuenta. Retrocedemos en el tiempo. Nos situamos en el momento de las guerras médicas, en el año 480 a.C., cuando los persas lanzan su gran invasión. Y los persas tienen como asesor, como apoyo, al rey de Marato. Ya el día anterior habíamos visto cómo en ese momento gobernaban Cleómenes I y de Marato, y estos dos reyes con gran personalidad, y al final Cleómenes consigue expulsar a de Marato. ¿Qué hace de Marato? Se va con los persas y les asesora. Y le pregunta, después de las Termópilas, claro, este episodio importante, le pregunta a Jerjes, a de Marato, ¿quién es esta gente con la que han combatido y que les ha costado tanto vencer? Y dice de Marato, en Lacedemonia hay una ciudad, Esparta,
con unos 8.000 hombres aproximadamente. Todos ellos son iguales a los que aquí han combatido. Los otros lacedemonios, desde luego no son iguales, pero también poseen valor. Hay una jerarquía, por supuesto, de Marato habla bien de los espartiatas, de sus conciudadanos, de su grupo, pero reconoce que además de esos 8.000 soldados, hay muchos otros que son también lacedemonios, que no son tan buenos, pero que también se lo van a poner difícil al rey persa. Es decir, un propio rey espartano que al persa le dice que ten cuidado con Esparta, porque además de los que has visto, a estos famosos 300, que no eran solo 300, había muchos más, además de esos 300, hay 8.000 más, y luego hay muchos más que, aunque no sean tan buenos, también son gente a temer. Es decir, vemos cómo el propio rey, ex-rey espartano, plantea esta idea. Avanzamos en el tiempo, vamos saltando en el tiempo, no pretendo dar un relato cronológico, sino que estamos viendo cómo funciona esta gente. En la batalla de Leuctra, año 371 a.C., que marca la primera gran derrota en campo abierto de Esparta y el inicio de su decadencia, porque por primera vez en la historia un ejército espartano en el campo de batalla es derrotado. Eso no había pasado nunca. Leónidas fue derrotado, pero los espartanos que había allí eran 300 solo, con lo cual no fue una gran derrota, y hubo algún otro caso. Nos dice Jenofonte, que conoce muy bien Esparta, habían muerto unos 1.000 lacedemonios, de los cuales había 700 espartiatas y habían muerto 400. Y que de los 1.000 lacedemonios, 300 por lo menos no eran espartiatas, eran periecos o eran ilotas, porque los ilotas, ya lo adelanto, también combatían. Por consiguiente, esto nos está indicando la importancia que tienen los no espartanos de pleno derecho en el ejército. Forman cada vez más una parte importante del mismo. Solo cuando se produce la derrota espartana y se inicia la invasión de los tebanos y de todos sus aliados para acabar con la hegemonía espartana, la principal consecuencia es la liberación de Mesenia, que era un territorio importantísimo, como hemos comentado, ahí ya vemos que algunos periecos, lógicamente, Esparta está en este momento en crisis, empiezan a abandonar la alianza con el papel que tenían con los espartanos. ¿No? Tenemos algunos casos en los que los periecos aprovechan y se unen a esta masa de gente que va a atacar a Esparta. Es un momento clave, es un momento decisivo, el modelo espartano entra en crisis, no desaparece del todo, pero evidentemente buena parte de estas ciudades periecas recuperan o alcanzan su libertad. Entonces, en ese momento de crisis, 371-369, es verdad que el sistema se desmorona. Pero hasta ese momento, y ha tenido que pasar una derrota militar y la muerte de uno de los reyes, el rey Quelómbroto muere en combate, para que los periecos terminen abandonando a Esparta. Pero hasta ese momento no se había producido ningún fallo. Se nos dice, ¿no?, casi como anécdota, que aunque todo el mundo abandonó a los espartanos, la ciudad de Fliunte, que es una ciudad virriosa y pequeñaja, no abandonó a Esparta. Es un poco, eso claro lo utiliza Jenofonte, ya digo que conoce muy bien Esparta, un poco para demostrar la ingratitud de la gente. Nos dice, muchos periecos, todos los ilotas, incluso los aliados, se separaron y marcharon contra Esparta, pero los de Fliunte siguieron con Esparta. Fliunte es una ciudad, digo, insignificante. Que hubieran seguido del lado de Esparta o no hubiera dado lo mismo. Pero Jenofonte lo utiliza como para decir, hay que ver, parece mentira, que toda esta gente, que estos periecos, incluso que los ilotas, que han sido grandes porque Esparta los ha llevado a la grandeza, la abandonan. En cambio, los de Fliunte, los fliusios, que están además aquí metidos en medio de enemigos de Esparta, a pesar de todo, no abandonan a Esparta. Es un juego, evidentemente, un juego retórico, ¿no? Es decir, quienes tendrían que haber seguido del lado de Esparta, porque habían estado siempre a su lado, la abandonan, y los fliusios, que están ahí metidos entre enemigos, siguen
siendo aliados de Esparta, ¿no? Es un poco el canto de cisne, ¿no?, del final de lo que había sido el imperio ateniense, ¿no? Y Jenofonte, que le gusta mucho, Jenofonte fue discípulo de Sócrates, Jenofonte, que le gusta mucho la retórica, la sofística, juega con eso, ¿no? Es decir, parece mentira que toda esta gente abandone Esparta, abandone el barco cuando Esparta más los necesita, y los fliusios, sin obligación, mantienen su lealtad. Bueno, es un poco esta idea. Dejamos a los periecos, más o menos ya los hemos situado, y nos metemos con los ilotas, que dan mucho más juego. ¿Cómo surgen los ilotas? Bueno, hay muchas hipótesis, los propios antiguos no lo tenían muy claro, ¿no? Los ilotas ocupan el territorio que está entre el sur de Esparta y el mar, toda la parte meridional de la llanura, donde había una localidad que se llamaba Helos, de ahí viene Ilota. Me perdonarán, pero yo escribo Ilota con H. Ahora ya mucha gente lo escribe sin H. La academia ahora mismo no recuerdo si permite las dos formas, pero Ilota se escribe con H porque en griego lleva espíritu áspero y todas las palabras que en griego llevan espíritu áspero en castellano se escriben con H. Hepatología, hematología, todas estas palabras que en griego llevan espíritu áspero, los que no hayan estudiado griego no lo van a percibir, pero bueno, da lo mismo, luego si alguien me pregunta después algo yo se lo explico. Las palabras que en griego llegan espíritu áspero, es decir, heilotas, que se aspiran en castellano, por estas rarezas ortográficas que tiene nuestra lengua, se deben escribir con H. Entonces, ilota, como en griego lleva espíritu áspero, se escribe con H. Por eso yo lo escribo con H, aunque lo puedan ver en muchos sitios sin H. Yo, como soy muy clásico, lo escribo con H. Bien, la idea es que en un primer momento, cuando surge la polis de Esparta, por la unión de las 5 aldeas, los espartanos someten al resto de la población. En principio todos eran periecos, según esta idea, pero en un momento determinado Esparta decide pedirles tributos a todos. Unos lo aceptan, los periecos, no es seguro que los periecos pagaran tributo, es otro debate historiográfico, de los que ya hemos hablado antes. Hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no. No vamos a entrar en ello porque es un tema que sigue todavía en debate. Pero la idea era esta, Esparta exige tributos y unos aceptan pagarlo y se convierten en periecos y otros deciden no hacerlo. Ante esa negativa, Esparta invade esa parte del territorio donde están los sedicentes, los ocupa y los somete a esclavitud. Por lo tanto, este sería, según nos cuenta Estrabón, que es un geógrafo del cambio, de la época del cambio de era, esta sería la justificación de por qué hay una parte de la población que vive en Lacedemonia que son esclavos. Son esclavos porque no habían aceptado las órdenes espartanas y los espartanos los esclavizan. Pero a diferencia de otras esclavitudes, no van a ser esclavos individuales, son esclavos del Estado. Aunque puede que cada espartano tenga sus ilotas asignados y cada espartano se preocupe por el cultivo de las tierras que tiene asignadas y de que los ilotas que tiene asignados trabajen adecuadamente, los ilotas son propiedad del Estado espartano, que es el único que puede tomar decisiones sobre ellos. Esta sería una de las historias que se nos cuenta. Los ilotas son obligados, esclavos públicos, a residir en los lugares que Esparta determina y a realizar los trabajos que Esparta decide. Autores posteriores reflexionan sobre la situación de los esclavos. Aquí tenemos un texto recogido por un autor tardío. El pueblo de los ilotas se halla en una situación absolutamente cruel y amarga, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que cuando los espartanos conquistan Mesenia, convierten en ilotas también a la población de Mesenia. Con lo cual, en el territorio espartano, en Laconia, en Lacedemonia, hay cientos, miles de ilotas, y en Mesenia hay miles de ilotas más. Es decir, Esparta, esa rareza que comenté, que Esparta, en vez de colonizar, Esparta funda una colonia, Tarento, al final de la Primera Guerra de Mesenia, pero como consecuencia de la guerra, problemas, pero llevan a cabo esta decisión de ocupar un territorio vecino. Y lo que hacen es esclavizar a esa población. Instauran alguna ciudad perieca, pero la mayor parte de los mesenios son ilotizados.
Con lo cual ahora tenemos el problema de manejar a los hilotas de Lacedemonia y a los hilotas de Mesenia, que está separada por el Taygeto y que es un camino bastante complicado. Esto es un problema importante, ¿no? Comenté, si no recuerdo mal, que esto fue uno de los hechos que marcaron el posterior futuro de Esparta. Y todos los autores antiguos hablan de la penosa vida del hilota y, además de este que les he puesto, quizá es más relevante este otro, porque este es contemporáneo. Tirteo es un poeta que ya comentábamos, escribe en el siglo VII y es contemporáneo de la Segunda Guerra de Mesenia y probablemente vio la situación de los hilotas que había y de los que se van a crear tras la conquista de Mesenia. Abrumados por grandes cargas, igual que asnos, llevando a sus señores, bajo una dolorosa necesidad, la mitad de todo el fruto que produce su tierra, llorando por sus amos, ellos y sus mujeres, cuando un destino de muerte alcanzaba a uno de ellos. Según este texto, los hilotas tienen que entregarle la mitad de lo que producen al espartano al que será designado. Los hilotas permanecen anclados al terreno, permanecen en las tierras de cultivo, viviendo allí, en sus casas, en sus aldeas, y obligados a entregar una parte. Algunos autores piensan que la mitad, el 50%, otros autores piensan que menos, pero en cualquier caso tienen que entregar una parte de lo que producen al espartiata al que han sido asignados. Esto le va a permitir al espartiata llevar a cabo su modelo de vida que les describirá el profesor Fornis en la tercera conferencia. No me meto aquí en ello. Por lo tanto, tienen esa obligación. Pero no son esclavos particulares. Solo el Estado puede tomar decisiones. Plutarco, luego veremos algunos otros dichos, recoge, es un poco la recepción, ¿no? Igual que ahora nos preocupamos por los espartanos, a los antiguos los espartanos les encantaban. Y Plutarco tiene varios libros donde recoge historias de espartanos, proverbios espartanos, dichos de mujeres espartanas, iremos viendo alguno de ellos, ¿no? Se convierte en un género literario. Probablemente la mayoría son apócrifos, pero muestra un poco el interés, ¿no?, que despertaba Esparta ya en el mundo antiguo, ¿no? Una fascinación que ha seguido, como decimos hasta ahora, ¿no? Cuando alguien le pregunta a Anaxándridas por qué ponían los campos en manos de los hilotas y no los cuidaban ellos mismos, dijo: porque los adquirimos, a los hilotas, no para ocuparnos de ellos, sino de nosotros mismos. Nosotros, los espartiatas, no vamos a trabajar la tierra, no vamos a hacer lo que hace este pobre individuo pegado a un par de mulos, arando la tierra, sufriendo. Nosotros, los espartiatas, nos aprovechamos del trabajo de estos esclavos que cultivan lo que habían sido sus tierras, pero como se las hemos quitado, ahora son nuestras. Los dejamos en su tierra trabajando para nosotros. Como ven, la base ideológica del modelo hilótico está aquí bien clara. El espartiata no cuida sus tierras. La cuidan, es decir, la trabajan los hilotas. Los espartiatas se dedican a otras cosas, a su modelo educativo y a ser soldados profesionales. Pero alguien tiene que cultivar la tierra, y esos son los hilotas. Por lo tanto, en estos, aunque sea un apotegma muy tardío que recoge Plutarco, refleja bastante bien la ideología que subyace al modelo. No les estaba permitido en absoluto a los espartiatas dedicarse a ningún oficio manual. Son una élite guerrera, y con el tiempo cada vez más. ¿Cómo va a dedicarse un individuo que se educa desde bien pequeñito para ser soldado? ¿Cómo va a dedicarse a otras cosas? No podría hacerlo, perdería el tiempo. Tiene que dedicarse a educarse tal y como prescriben las leyes. Por lo tanto, todo lo que sea trabajo manual queda en manos de los hilotas. Los hilotas trabajaban la tierra para ellos y pagaban un tributo establecido de antemano. Estaba prohibido, bajo maldición, pagar alguno de más, para que los hilotas tuvieran una ganancia y trabajaran con agrado y aquellos no desearan más. Y se nos dice también, también lo dice Cleómenes, el hijo de Anaxándridas, el hermanastro de Leónidas, para que se sitúen. Homero era el poeta de los espartanos y Hesíodo el de los hilotas, pues aquel, o sea, Homero, había dado las directrices de cómo se debía luchar. Recuerden la Ilíada es un poema de guerra. Y este Hesíodo de cómo se debía trabajar la tierra.
Hesíodo escribe, entre otras obras, los Trabajos y los Días, donde nos cuenta cómo se trabaja la tierra. En el mundo griego lo normal es que un individuo trabaje la tierra y a la vez sea soldado. El agricultor, que tiene su propia tierra, que la trabaja, solo, ayudado por su familia o por algún esclavo o algún individuo poco favorecido al que le paga un salario, cuando hay un llamamiento, deja su arado, deja su bieldo y coge su casco, su coraza y su espada y su lanza. Es lo normal en el mundo griego. En Esparta, esos dos modelos son incompatibles. El ideal guerrero va en contra del dedicarse al trabajo de la tierra. Seguramente, como todo, es exagerado. Hay espartiatas que probablemente se dedican a otras actividades, etcétera, etcétera, pero la ideología es esta que tenemos aquí. Dice Tucídides, que conocía muy bien, la mayor parte de decisiones lacedemonias respecto a los ilotas se habían basado principalmente en motivos de seguridad. Aquí encontramos una de las claves. Tener a miles de personas sometidas a un régimen de esclavitud implica tomar medidas, ya veremos algunas de las más famosas, pero implica también tener un miedo permanente a que pueda pasar algo. Y esto, que Tucídides ve muy bien, marca lo que es en buena parte la historia de Esparta, la historia del miedo, del temor, de la preocupación porque esta masa de miles de personas puedan sublevarse. Es lo que planteábamos al principio. Cinadón juega con eso. En el fondo, los espartiatas son una minoría. La mayor parte no son espartiatas y de ellos un grupo muy numeroso son ilotas, son esclavos, que en muchos casos están deseando lograr conseguir su libertad. Y esto es un elemento que va a convertir a los espartanos en un poco, perdónenme, paranoicos. El temor, la preocupación, la inseguridad, la creación de mecanismos para intentar evitar que este peligro se produzca, es algo que va a marcar la historia de Esparta. Y nos dice, ni más ni menos que Aristóteles, los penestas de Tesalia. El modelo de los ilotas no es único, en muchas otras partes de Grecia también hay grupos enteros de población convertidos en esclavos, entre ellos los penestas de Tesalia. Se han rebelado muchas veces contra los tesalios, e igualmente los ilotas contra los laconios. Pasan la vida acechando sus infortunios. Ven aquí las dos caras. Los espartanos continuamente viendo a ver si los ilotas se les sublevan, y, como nos dice Aristóteles, los ilotas continuamente viendo a ver si los espartanos bajan la guardia y, como decía el texto de Cinadón, se los comen crudos. Como ven, es una situación un poco dura. Ya les digo, y vamos a verlo, seguramente no es tan grave. Aquí estamos trabajando a veces con estereotipos, pero vamos a ver casos donde la cosa no es tan difícil. Uno de los elementos fundamentales, ya vimos el día anterior el papel de los éforos. Todos los meses los éforos piden un juramento al rey y el rey les devuelve el juramento. Cada año los éforos, cuando entran en funciones en el otoño, hacen una proclamación declarando la guerra a los ilotas, como si fueran un enemigo externo. Es la justificación, lo veremos después, para poder matar a aquellos ilotas a los que se considere peligrosos. El homicidio está castigado, es un delito no solo humano, sino sobre todo divino. No se puede matar a una persona, a menos que haya una justificación. La guerra es una justificación, en la guerra se mata necesariamente al enemigo. ¿Cómo articula ideológicamente Esparta este conflicto latente en muchas ocasiones con los ilotas? Declarando la guerra. Si el éforo, como hemos visto, los éforos actúan cada año, tienen su mandato anual, cada año que entra un nuevo colegio de éforos se renueva la declaración de guerra. Eso no quiere decir que estemos matando ilotas continuamente, pero que si hay que matar a alguno, estamos justificados, porque declaramos ritualmente la guerra a los ilotas, ¿no? Como ven, son estos elementos, ¿no?, que caracterizan. Y una de las instituciones, y les he puesto un cómic, es la cripteia.
Les he puesto esta imagen, la viñeta siguiente es mucho más grimosa, es toda la viñeta de rojo, porque al pobre Ilota le han espanzurrado y toda la viñeta es sangre. Entonces les he puesto esta, que es un poco menos dura. Es un cómic muy interesante, muy curioso, ¿no? Se llama Tres, está traducido al español, y a quienes les gusten los cómics de tema espartano y demás, es interesante. Es todo mentira, pero es interesante. Estos cómics, estas novelas, el propio 300 de Miller, bueno, pues tienen una gran parte de esa... y de tópico, ¿no? De esta idea de la recepción de la cultura del mundo espartano. Pero bueno, como ilustración no teníamos ninguna imagen, no tenemos ninguna imagen en donde se pueda ver a un Ilota siendo asesinado, pues les he puesto esta que viene al caso. Es la cripteia. ¿Qué es la cripteia? Es el sistema... Bueno, hay quien ha hablado del servicio secreto espartano. Bueno, saben ustedes como que los americanos, ¿no? Y en estos reportajes de los canales de televisión, The Secret Service of Sparta, el servicio secreto. Bueno, no es un servicio secreto, es una institución, es un modelo que seguramente tampoco está activo permanentemente, pero es una manera que tienen los espartanos de formar a los jóvenes, no quiero entrar en ese aspecto porque no es el tema de esta conferencia, y eventualmente mantener a raya a los ilotas. De tal manera que se permite a una serie de espartanos, los más inteligentes, a que durante un tiempo salgan con unos cuchillos. Quizá los cuchillos que están usando estos jóvenes sean esas especies de hoces que vimos el otro día como premio a las celebraciones de Artemis Orthia, este elemento que se colocaba en la estela, esta especie de hoz multiusos que vale para muchas cosas, vale para ir por el campo, para cortar ramas, para poder acostarte. Es muy probable que sea ese cuchillo, esa herramienta, la que llevan los jóvenes a los que sueltan por el campo, para que ocultos durante el día salgan por la noche y maten a cuantos ilotas sorprendan, a veces metiéndose en sus propios campos, dando muerte a los más recios y fuertes de aquellos. Pero fíjense la segunda parte, es Plutarco la biografía de Licurgo. Plutarco dice que no cree que Licurgo estableciera esta costumbre, porque es una costumbre tan salvaje que no cree que Licurgo, caracterizado por su mansedumbre y ecuanimidad y su forma de ser, fuera el responsable de esta medida. Un poco también lo que veíamos, todo se le atribuye a Licurgo. Licurgo parece que ha establecido las normas, pero llega Plutarco y dice, no, es que Licurgo no pudo haber establecido esto. Licurgo era una persona buena, quería mantener unas leyes justas, duras, pero justas. El propio Plutarco duda de que la cripteia sea una construcción, una creación espartana. Y posiblemente tenga razón. Hoy se tiende a pensar que aunque quizá en origen pueda haber alguna costumbre semejante, puede ser un elemento ritual, como declarar la guerra a los ilotas, posiblemente cuando esto tuvo más peso fue a partir del siglo V, a partir del año 464, cuando, como veremos, se produjo un terremoto terrible en Esparta, se produjo una sublevación terrible de ilotas que puso en peligro a Esparta. Y quizá en ese momento Esparta adopte o renueve o reformule una vieja idea que a lo mejor sí, la idea como tal a lo mejor es antigua, pero que quizá no tuviera tanto peso. Es difícil de saberlo, ¿no? Pero bueno, es una manera de controlar, de tener sometidos al temor a los ilotas. En cualquier momento podía venir una panda de jovenzuelos armados con estos cuchillos y salir de las sombras y cargarse a todo el que pudiera. ¿Es real? Sí, probablemente sí. También hay muchos debates. Es una situación probablemente de tiempos difíciles. En otros momentos donde no se percibe esa tensión, quizá no existiera como tal. Podía ser un ritual. Los jóvenes forman un día, hacen unos desfiles, hacen danzas guerreras y quizás se acabe ahí. Pero en algunos momentos en los que probablemente el Estado espartano teme por su supervivencia, pueden haberlo puesto en práctica. Como con todas esas instituciones hay mucho debate porque resultan sorprendentes. Hay más casos. ¿Para qué valen los ilotas? Bueno, valen para todo, evidentemente. Aparte para cultivar las tierras, están también en la ciudad, sirven y a veces sirven como ejemplo. Se nos cuenta, nos los cuenta Plutarco, que en ocasiones se obligaba a los ilotas a beber vino puro. Los griegos beben el vino mezclado con agua. El vino puro solo lo beben los bárbaros. Los griegos mezclan el agua con el vino.
pueden poner 6 partes de agua y una de vino, de tal manera que en el simposio el vino te produzca literalmente entusiasmo, entusiasmos, es decir, estás poseído por el dios, por Dioniso. Entusiasmo significa estar poseído por el dios. Y el vino hace que Dioniso te posea, pero si lo mezclas con agua te posee de manera civilizada. Si lo bebes puro, entras en el éxtasis báquico y te emborrachas claramente. Y parece que los espartanos obligaban a beber vino puro a los hilotas para que se emborracharan. ¿Para qué? Para demostrarles a los niños lo grave y peligroso que era beber vino puro. Es decir, les utilizan también como ejemplo humillante. Vemos en este cuadro, precioso como ven, ¿no? Desde 1900, estos cuadros ya del final, pero con mucha influencia prerrafaelita, el pobre hilota aquí borracho, con el vino por el suelo, y aquí los niños siendo educados por los padres y por los éforos. Mira, niño, lo que te puede pasar si bebes vino puro. Es decir, el hilota se convierte en la referencia del otro, de aquello a lo que un espartano, un espartiata no puede llegar. Pero es una actividad humillante. El hilota vale para ser humillado, vale como ejemplo. Nos da un poco idea, como digo, de este mundo. También se nos dice que se les imponen penas sin necesidad, arbitrarias. Imponen a los hilotas todo tipo de trabajos insultantes que conllevan la más extrema deshonra. Los obligan a llevar gorros de piel de perro y capas también de piel, y cada año los azotan sin que hayan cometido ninguna falta, para que no se les ocurra pensar en liberarse. Ven aquí esta imagen de una ilustración del siglo XIX para la Enciclopedia Británica, un poco aquí los pobres hilotas esperando a que le den un latigazo. Esto seguramente es falso también, ¿no? Esto me recuerda cuando en la educación, cuando yo era joven, está ahí prohibido evidentemente, nos ponían a los niños a que nos diera el palmetazo colectivo el profesor. Yo en aquella época no conocía a los hilotas, claro, era un chaval de 7 u 8 años, pero cuando empecé a interesarme por este mundo dije, no, aquí nos trataban como hilotas, ¿no? La palmetazo colectivo, que los que somos ya un poco mayores hemos vivido ese modelo educativo y seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, pues parecía un poco esto. Seguramente a los hilotas no se los ponía en fila para los latigazos, ¿no? Pero es una manera, como digo, bueno, de disciplinar. Esta imagen también forma parte, ¿no?, de la imagen de Esparta, igual que la del guerrero valeroso, el hilota sometido a este tipo de castigos, a veces injustificados, ¿no? Es esta caracterización. Bien, pero de repente llegamos a la batalla de Platea, 479, la gran victoria de los griegos, no solo de los espartanos, contra los persas, que acaba con la invasión, donde de repente nos enteramos de que salieron 5.000 espartiatas. Ya veremos que no eran los únicos espartanos, los únicos lacedemonios, a quienes asignaron 7 hilotas por persona, confiando su dirección a Pausanias, hijo de Cleómbroto. Es decir, que en la batalla de Platea había 35.000 hilotas armados, no como hoplitas. Uno fijo era el asistente. Cada hoplita espartano llevaba su escudero, llevaba su asistente. Y los otros 6, y seguramente el escudero, sabemos que combatieron como tropas ligeras. Es decir, que hay 35.000 soldados armados, hilotas, que acompañan a los espartanos. Y no se les ocurre en ningún momento contar y decir somos 7 veces más que los espartanos. Aunque llevemos armas ligeras, podemos comernos los crudos. No se les ocurre. No se les ocurre. Este es un dato histórico. Lo otro que hemos visto puede serlo, la cripteia, los latigazos, pero reflexionemos sobre este dato. No me digan que yendo de camino, recorriendo el camino, cerca de 200 kilómetros que separan la Lacedemonia del territorio de Platea, donde tiene lugar la batalla, no podían haberse confabulado una noche y haber rodeado y haber masacrado a los espartanos. No se les ocurrió, al menos no tenemos datos. Es decir, esta imagen del hilota deseando siempre liberarse, esta imagen del hilota enfadado, molesto, a lo mejor no es tan cierta como pensábamos.
una reflexión. Pero tenemos más. El ala derecha de Platea la ocupaban 10.000 lacedemonios, entre ellos los 5.000 que eran espartiatas. Contaban con una guardia de 35.000 hilotas armados a la ligera a razón de 7 por hoplita. Pero nos faltan otros 5.000. ¿Quiénes son los otros 5.000? Los periecos. De los 10.000 espartanos que lucharon como hoplitas en Platea, 5.000 eran espartiatas y 5.000 eran periecos. Ya hemos visto que los periecos no tienen esos problemas que tienen los hilotas. Pero cuando hablamos de la victoria espartana, griega, bajo la dirección del regente Pausanias, ¿no? el sobrino de Leónidas, el tutor de su hijo Plistarco, la victoria sobre los persas, resulta que los espartanos de pura cepa eran 5.000. Había 5.000 periecos y había 35.000 hilotas que también contribuyeron a la victoria. Para que veamos cómo la imagen, esta monolítica que se nos ha transmitido, resulta que no es tan monolítica. Resulta que de los 10.000 que hubo en Platea, solo la mitad eran los espartanos que todos tenemos en la cabeza. Había otros hoplitas que eran lacedemonios, periecos, y había 35.000 hilotas armados, como nos dice claramente Heródoto, a la ligera, pero armado a la ligera quiere decir que llevas una lanza y que llevas una espada. Con una lanza y una espada, teniendo en cuenta que los hoplitas cuando marchan no van cargados con el armamento, típico de las películas, ¿no? Vamos a la guerra y van todos ahí cargados, haciéndose 200 kilómetros cargados. No. Iban los escuderos y llevaban bestias de carga que llevaban el armamento. Van descargados. No me digan que 35.000 hilotas armados no podían haber caído sobre 5.000 espartanos. No ocurre, a nadie se le ocurre, no se piensa, los espartanos no lo piensan. Hay quien dice, no, se los llevaron porque si se hubieran quedado en Esparta podrían haberse sublevado. Sí, podrían haberse sublevado, pero aquí estaban armados y podían haber copado los espartanos. Hay que reflexionar, ¿no? Cuando vemos toda esta imagen, que es la que todos tenemos en la cabeza cada vez que nos aproximamos a Esparta, cuando vemos los datos, la realidad, vemos que esta imagen a lo mejor no es tan uniforme, tan homogénea como podíamos pensar a primera vista. Cuando acaba la guerra, resulta que Pausanias, el vencedor, el regente, en nombre de su sobrino, es acusado de planear una revuelta utilizando a los hilotas. No sabemos si es verdad o no, evidentemente al final muere de mala manera, porque se le acusa de estar en connivencia con los persas, se le acusa de planear un golpe de Estado, pero resulta que al menos, y esto lo dice Tucídides, ojo, que no lo dice un autor de segunda, lo dice Tucídides, que es contemporáneo absoluto de los hechos y que conoce muy bien lo que está pasando. Resulta que un miembro de la familia real agíada no llegó a ser rey nunca, pero sí fue padre de reyes, era hermano de Leónidas, sobrino de Leónidas, Cleómbroto, su padre era hermano de Leónidas, era el sobrino de Leónidas, miembro de la familia real agíada, regente, está tratando de utilizar a los hilotas para dar un golpe de Estado en Esparta. Y probablemente había hilotas que se le hubieran unido, lo descubren y no llega a ocurrir. Pero vemos cómo al final no estamos hablando de barreras infranqueables. Resulta que está en conversaciones con hilotas, está intentando utilizar a hilotas que han combatido en la guerra, claro, aunque no hayan sido hoplitas, saben manejar armas, saben manejar lanzas, saben manejar espada, cuchillo. Seguramente han matado a muchos persas, saben lo que es el olor de la sangre. Está en tratos con ellos para dar un golpe de Estado. Ni más ni menos que el sobrino de Leónidas, el regente de Esparta. Insisto, para que veamos que no todo es blanco y negro, que hay muchos matices en los que en muchas ocasiones no incurrimos o no caemos. Bien, el gran terremoto. Se produce un terremoto enorme y efectivamente se produce una gran revuelta. No sabemos exactamente los motivos, pero volvamos a pensar. Muchos de los hilotas que se sublevan habrían luchado en Platea. Pensemos,
chaval de 20, 23, 24 años, un hilota joven, lógicamente, en este momento tendría 30 años, 35 años. Está en la flor de la vida. Ha luchado en platea y que ha conseguido que cuando acabe la guerra vuelva a su campo. Posiblemente esto generó una insatisfacción enorme. No tenemos constancia de que Esparta agradeciera a estos hilotas, que muchos murieron, sus esfuerzos. Por lo tanto, no es extraño que esta gente, que debía de estar ya molesta, enfadada, porque no habían conseguido nada positivo a pesar de que habían combatido en la guerra, no es extraño que cuando se produce un gran terremoto se subleven. Y fue una sublevación terrible, tremenda, que además se llevó por delante a un individuo, a un personaje importante, que había combatido en Platea, que había matado al general persa, a Mardonio, y que fue derrotado junto con sus 300 soldados por un grupo de hilotas, que no irían con las manos en los bolsillos, no había bolsillos, que irían armados y que fueron capaces de hacer frente a 300 espartanos. Es mucha gente, soldados profesionales, soldados bregados en guerras. No sabemos cuántos hilotas acabaron con 300 espartanos en Esteníclaro. Es decir, esto nos da un poco idea también de quiénes son estos hilotas, sobre todo después de las guerras médicas. Al final la guerra llega la tercera guerra de Mesenia, llega a un impasse. Atenas interviene, Atenas evacúa a muchos de estos hilotas que se han sublevado, los traslada a Naupacto, a Lepanto, y en Lepanto estos hilotas liberados se convierten en un martillo al servicio de los atenienses. Son de los mejores aliados que tiene Atenas. Es decir, estos hilotas que se han sublevado, estos hilotas a los que recupera Atenas, no son estos pobres campesinos a los que estamos acostumbrados, los que hemos visto en el cómic, que están allí tranquilamente cultivando la tierra. Era gente que ya tenía una conciencia importante y que sabían manejar armas. Pero eran hilotas. Es decir, nos lleva a la reflexión. Pero más adelante tenemos dos episodios prácticamente simultáneos, según parece, y contradictorios. En un momento determinado, en torno al año 424, se producen dos fenómenos distintos que afectan a los hilotas. Del primer episodio se duda, aunque nos lo cuenta ni más ni menos que Tucídides de nuevo. Han pasado ya años de la guerra de Mesenia, ya digo, estamos 30, 40 años después, la situación se ha ido, digamos, aclarando, pero estamos en la guerra del Peloponeso y Esparta vuelve a tener miedo de que haya una rebelión. Y ya no utilizan la cripteia, no utilizan a estos grupos de jóvenes, sino que les hacen un engaño. Proclaman que todos aquellos que consideren haber prestado mejores servicios en defensa de los lacedemonios, es decir, que sigue habiendo hilotas combatiendo al lado de los espartanos, ojo, es lo que nos está diciendo el texto, que aquellos que crean haber hecho servicios en honor a los lacedemonios, que se presenten, que van a ser recompensados. Se reúnen unos 2000 y los espartanos, con esta doblez con la que se les caracteriza, bueno, si estos se consideran los mejores, nadie impide que mañana se subleven. ¿Qué hacemos con ellos? Nos los quitamos de encima. Masacran a 2000 a los que les habían prometido, no solo prometido, a los que les habían concedido la libertad. Los matan, nadie sabe cómo ni de qué manera. Hay autores modernos que no se creen esto. Es difícil no creérselo porque lo dice Tucídides, que no suele mentir, alguna mentirijilla sí nos da, pero no suele mentir. Puede ser propaganda. Estamos en la guerra contra Esparta, Atenas, y la propaganda funciona mucho, ¿no? Pero es interesante.
Pero lo interesante o lo importante es que estos ilotas ya habían trabajado para los espartanos, ya habían luchado, ya se consideraban merecedores de la libertad, y por eso los espartanos los engañan. Pero al mismo tiempo, cuando se inicia una nueva etapa de la guerra en la zona de Tracia, en torno a Anfípolis, el general Brásidas recibe un ejército compuesto, entre otros, de 700 ilotas a los que se les promete la libertad. Y combaten, ya no como soldados ligeros, con los espartanos en Tracia. Por eso hay autores que no se lo creen. Los brasideos son una realidad y hay quien piensa que es extraño que a la vez que matan a 2000 ilotas reclutan otros 700, porque evidentemente se conocerían. Siempre habría alguien que preguntaría dónde está fulanito. Resulta que lo han liberado y de repente se ha perdido. Entonces, por eso hay autores que dudan de la primera parte. No lo sabemos, pero lo que sí es verdad es que los espartanos reclutan a 300 individuos. Y damos otro salto y llegamos al siglo III, al final. Ya Esparta, luego veremos un mapa, está muy reducida, un territorio cada vez más pequeño, todavía sigue habiendo ilotas en Esparta, y en el momento en el que se produce la invasión, el ataque de los macedonios, de Antígono Dosón, el rey Cleómenes III, que es un rey reformador, decide liberar a los ilotas, ojo, que podían pagar 5 minas áticas, y liberó a 6000. O sea, que había ilotas, aunque teníamos un texto que decía que había que procurar que no tuvieran mucho para que no se hicieran ricos, resulta que en el siglo III hay ilotas que tienen una cantidad suficiente de dinero, bastante dinero, para pagar su libertad. O sea, que hay ilotas que, aunque son ilotas, se pueden hacer ricos. Curioso, ¿verdad? Es decir, esta imagen de los ilotas, pobrecitos, perseguidos, no, eran esclavos, no lo olvidemos, ¿no? Pero tenemos la impresión, pues eso, lo que ha llegado a nosotros, la imagen de la cripteia, que son cazados, que son masacrados. Pues resulta que había gente muy rica y que además podían haberse pasado a los macedonios, pero optan por pagar dinero, conseguir la libertad y luchar al modo macedonio como fuerzas de oposición a los leucáspides de Antígono. Es decir, son armados a la manera macedonia para hacer frente al ejército macedonio. Nuevamente, ilotas, todavía en el siglo III, liberados, pero además pagando, no gratis. Curioso. Y vamos a ir más deprisa, los otros grupos. Ya dejamos de momento ya a los ilotas, luego a lo mejor será alguno. Hay más, pero grupos distintos. Los mózaques, espartanos que han perdido el derecho de ciudadanía, pero que apoyados por otro espartiata, pueden, sobre todo sus hijos, y tú has perdido, has sido deshonrado, incluso por el último motivo, por no haber combatido adecuadamente, y tu hijo evidentemente no va a poder participar del modelo educativo espartano. Pero si tienes un amigo, ciudadano de pleno derecho, puedes conseguir que tu hijo se eduque junto con el hijo de este individuo y participe de pleno derecho en el sistema educativo espartano, que ya verán el próximo día. Estos individuos, claro, no son espartiatas, no tienen derechos de ciudadanía, pero se han formado como espartiatas normales. Los trofimoi, esos aparecen un par de veces, son extranjeros educados en Esparta y que comparten los valores espartanos. Hay mucha gente, muchos griegos, que admiran el modelo espartano. Y igual que ahora se piden una beca o lleva uno a su hijo a un colegio en Estados Unidos o en Irlanda con 8 o 9 años para que aprenda los valores, la cultura, había griegos de muchos sitios que se buscaban, tenían amigos espartanos y decían, no, te mando a mi hijo, a mi chaval, para que se eduque en los valores espartanos, los trófimoi. Bueno, es un elemento importante. No sabemos qué papel tienen, a veces desempeñan un papel dentro de Esparta y demás. Los nozo y los bastardos, hijos de espartanos, con mujeres ilotas. Aquí ya no sabemos si son relaciones consentidas, si hay violencia, probablemente en muchos casos son relaciones violentas, basadas en la superioridad, pero el padre
quiere que su hijo, con una esclava, no se convierta en esclavo, no va a ser ciudadano tampoco nunca, pero va a gozar de la educación espartana. En el mundo griego y sobre todo en el mundo dorio, Esparta es una ciudad doria, los hijos de esclavos y de libres tienen distintos estatus dependiendo del estatus del padre o del de la madre, según los casos. No es una cosa tan mecánica como en otras ciudades, que el hijo de un libre y un esclavo es esclavo, no. En el mundo dorio, que tiene unas costumbres algo diferentes, hay varias posibilidades. En este caso, el padre espartano reivindica su origen y aunque la madre sea esclava, el hijo, insisto, no va a ser ciudadano espartano de pleno derecho, pero se va a educar según los modelos espartanos. Los neodamodes, los ilotas liberados para servir en el ejército. Estos individuos a los que se libera para servir en el ejército son los neodamodes, literalmente los nuevos, no ciudadanos, demos es ciudadano, los nuevos integrados en el damos, pero no con plenos derechos. Tienen derecho a luchar como soldados, como hoplitas, tienen algunos privilegios, pero son ilotas liberados. Ya hemos visto que es una situación flexible. Los hipomeiones son los inferiores, los que no se han empobrecido, no pueden contribuir con los gastos que requiere los sisitia, los banquetes colectivos, de los que ya les hablarán, y por lo tanto quedan en una situación inferior. Y los tres antes son los temblorosos, los que en un combate no han combatido adecuadamente o los que han sobrevivido cuando el resto de sus compatriotas han muerto. Cuando se produce la batalla de Leuctra, mueren muchos espartanos, pero muchos sobreviven. El sobrevivir en una batalla donde, sobre todo si has perdido, donde han muerto tus camaradas, es un símbolo, un síntoma de deshonor. Y estos individuos son los temblorosos, los tresantes. Son un grupo. Los que he puesto en rojo son a los que vamos a dedicar un poco de atención. Hay algunos personajes importantes en la historia espartana que no son espartanos de pleno derecho. Entre ellos, Calicrátidas, Gilipo, que fue el general que mandó las tropas espartanas en la campaña de Sicilia contra los atenienses, y el más importante de todos, Lisandro. Lisandro fue el artífice de la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso. Fue el artífice de la batalla final, de la batalla de Ospótamos, donde la flota ateniense es destruida. Es artífice de la política represiva, brutal, tremenda, terrible, que Esparta impone a Atenas. Es además amigo, seguramente amante, del rey Agesilao II, al que contribuye a elevar al trono. Y no era espartiata, era un mózax. El poder que tuvo Lisandro, muy pocos espartanos lo tuvieron. Y sin embargo no era un espartiata de pleno derecho. No era frecuente, pero hay casos de individuos que sin estar en la cima, en la élite, llegan a tener un poder importante. Estos individuos, estos neodamodes, periecos, estiritas, participan en distintos combates. Se habla aquí también de periecos distinguidos, ya lo decía antes, no todos los periecos son igual de ricos, hay periecos muy ricos, extranjeros de los llamados trófimos, lo que hemos visto antes, espartiatas bastardos, muy bellos y no faltos de la educación estatal. Todos estos son reclutados en el ejército, participan en el ejército. Es decir, vuelvo a lo de antes, cuando vemos un ejército espartano, y la imagen que tenemos, resulta que no todos los que vemos son espartiatas de pleno derecho. Cada vez hay más gente que son de grupos inferiores, pero que combaten codo a codo con los espartanos. Un poco también para derribar un poco esta idea. Las tropas de Brásidas, que muere en Anfípolis, tienen un desempeño extraordinario. Ilotas liberados, que cuando regresan se convierten en libres. Primero se les permite que vivan donde quieran, pero no mucho después se les lleva a la zona fronteriza, es decir, se los coloca en una posición importante. ¿Por qué? Porque son gente de confianza. Aunque hayan sido ilotas, como han demostrado que han sido valientes, que han salvado a Esparta, no solo que han salvado, que le han quitado a Atenas Anfípolis, que era un punto clave, son decisivos para la derrota ateniense. Los colocan en una posición importante, seguramente con asignación de tierras en la frontera, ¿no? Y más adelante
se los vuelve también a llamar. Es decir, estos individuos que han sido hilotas, al final aspiran a acceder a la élite. En otras batallas también, incluso aquí se nos habla Tucídides, de los hilotas más distinguidos. O sea que resulta que hay hilotas que son más distinguidos que otros, y no todos son iguales. Esta imagen de los hilotas, no son todos iguales, hay muchos tipos de hilotas, ¿no? Y lo mismo ya cuando Esparta inicia su política imperial, las tropas que mandan son básicamente no tropas espartiatas, sino tropas reclutadas entre todos estos. Unos 1000 soldados neodamodes y otros 4000 peloponesios. En otra campaña, 30 espartiatas, 2000 neodamodes y 6000 aliados. Es decir, al final los ejércitos cada vez hay menos espartiatas y más hoplitas reclutados entre hilotas liberados. Los que llevan a cabo cada vez más el peso de la guerra no son los espartiatas, sino todos estos grupos que han ido siendo asimilados a los espartanos. Los temblorosos, los tresantes. Pongo aquí un ejemplo muy claro. Este es un escudo espartano. Si alguien quiere ver un escudo espartano, que se vaya al Museo del Ágora de Atenas, que ahí va a ver un escudo espartano, con una inscripción ateniense. Los atenienses, habiéndolo tomado de los lacedemonios en Pilo, nos falta, lo han consagrado a Atenea. Es un escudo quitado a un grupo de espartanos que se rindió en el año 425 en la isla de Esfacteria. Los espartanos nunca se rinden, luchan hasta morir. Falso. Se rindieron. Podían haberse dejado matar, pero se rindieron. Y los espartanos cogieron sus escudos y los colocaron, lógicamente, habían roto un mito, lo colocaron en los santuarios. Y esto se ha conservado. Este es un escudo auténtico espartano, no lleva la famosa lambda, que no llevaban en ese momento los espartanos. También tenemos la imagen de los espartanos con sus escudos, con su lambda, no lo llevaban en esta época. Y es un escudo tomado. Evidentemente, estos individuos, cuando fueron liberados, fueron despreciados porque se habían rendido a los atenienses. Claro, fueron unos de estos tresantes. Estos individuos no pueden recibir una esposa. Cualquiera que los encuentre los puede golpear. Se les obliga a deambular con aspecto sucio y miserable, a llevar raídos mantos de color oscuro, a afeitarse solo una mitad de la barba, imagínense ustedes ir con media barba afeitada y otra no, y a dejarse crecer la otra mitad. Pero claro, cuando se produce la derrota de Leuctra, muchos espartanos sobreviven, pero Esparta está siendo engullida por los enemigos. ¿Qué hacemos? ¿Prescindimos de esta gente? Teóricamente sí, han perdido su honor, su timé. ¿Qué hace Agesilao? Ya hemos hablado de él, que es un personaje muy inteligente. Agesilao, sin añadir, quitar o alterar nada de lo escrito en la ley, se dirigió a la asamblea de los lacedemonios y declaró que por un día iban a dejar dormir las leyes, pero que desde el día siguiente éstas recobrarían para siempre su plena autoridad. A los tresantes no se les puede aceptar, pero como en ese momento es una situación de emergencia, vamos a dejar dormir la ley un día, vamos a recuperarlos y vamos a prometer que jamás vamos a volver a hacerlo. Es decir, es un momento de necesidad, Esparta está acorralada y se deja dormir la ley para recuperar a todos estos individuos cuyo único delito era no haber muerto en la batalla de Leuctra. Por lo tanto, vemos cómo las normas espartanas también se cambian. Bien, artesanía. En Esparta hay artesanía. ¿Quién hace la artesanía? En principio los espartanos no, los espartiatas no, porque no pueden hacer trabajos manuales. Pero hay un grupo de población bastante importante que realiza tareas artesanales. Y además, en Esparta, frente a otras ciudades donde la gente suele beber en vasos de oro o plata, sobre todo los ricos, en Esparta no. En Esparta todo el mundo usa cerámica, es una sociedad austera, por lo tanto, los ceramistas son absolutamente necesarios. Son focos de actividad que claramente hacen grupos inferiores. Los pericos, incluso tal vez, no tenemos constancia, incluso podía haber talleres donde la gente colocaba a los hilotas para que trabajaran. Pero son otros olvidados de Esparta, de los que casi nunca nos acordamos, pero que están ahí.
El principal puerto comercial de Esparta está en Giteion, que está aquí en la costa, que era una ciudad perieca. Aquí está Esparta. Sabemos dónde estaba el puerto, donde además los espartanos tenían los arsenales, donde construían sus barcos de guerra. En Esparta hubo barcos de guerra. Esto puse el otro día la foto de la figura de marfil, este es el dibujo que hay del barco. Hay barcos de guerra, siglo VII. Las ciudades periecas, sobre todo las que están en la costa, sobre todo Giteion, quizá Epidauro Limera, son los grandes centros donde entran y salen los productos. Este objeto está hecho de marfil. El marfil ha venido de algún sitio. No se cría a los elefantes en Europa. Todo esto entra por los puertos que están controlados por los periecos, que son los que indudablemente se benefician en buena parte de esta normativa que impide a los espartanos realizar estas actividades. Hay relieves de barcos, la cerámica laconia es de una calidad impresionante, se distribuye mucho. En la península ibérica hemos encontrado fragmentos de copas laconias, hasta aquí llegaban los vasos espartanos, y son unas cerámicas, muchos de los vasos que estoy poniendo son vasos espartanos, son una pintura extraordinaria. Siglo VI, ya comentábamos que a partir del siglo V el mundo espartano va cayendo. Y hay un caso, estamos en el siglo VI, estamos en la época de Creso, los espartanos necesitan oro porque tienen que hacer una estatua y se lo piden a Creso, el rey de Lidia, le van a comprar oro a Creso. Creso se lo regala. Y los espartanos se ven en la obligación de entregarles, de corresponder con un regalo. Y le hacen una crátera de bronce con el borde exterior cuajado de relieves y una capacidad de 300 ánforas. En las excavaciones que se hicieron en Francia, en Vix, en el centro de Francia, se encontró esta crátera. He puesto aquí una figura humana, una crátera de unos 60. Hay dudas. Buena parte de los científicos piensan que es espartana, que está hecha en Esparta, sobre todo por la descripción que se hace. Esto indica, hay quienes piensan que puede haber artesanos espartanos trabajando en la crátera. Por ejemplo, el friso tiene aspecto espartano, quizá las volutas no tanto. La figura de la tapa probablemente es espartana, es decir, seguramente es un taller donde hay varias tradiciones, pero en cualquier caso es la crátera de bronce más grande que se conserva del mundo antiguo, se conserva en un perfecto estado de conservación, valga la redundancia, y nos da un poco idea de que en Esparta había, por lo menos hasta el siglo VI y la primera, hasta la guerra del terremoto, grandes artesanos, ¿no? Por lo tanto, sería una ilustración. Y luego hay un montón de objetos de marfil, de hueso, por supuesto del bronce, escultura. Es decir, en Esparta hubo un grupo, por lo menos, como digo, hasta poco antes de la mitad del siglo V, de artesanos que no estarían incluidos en estos grupos, no serían, quizá fueran periecos, quizá fueran extranjeros, que también podían ir a Esparta, aunque Esparta no es amiga de los extranjeros, etc. Y pasamos ya al último punto, al de las mujeres. Hay un tópico que desarrolla sobre todo Aristóteles, pero que va a tener mucho eco, en el sentido de que prácticamente todos los asuntos de Esparta los administran las mujeres, que son las mujeres las que controlan la situación. ¿Por qué? La causa que da Aristóteles es que como la gente, los soldados, los guerreros están en guerra, están fuera de casa, pues al final las mujeres tienen que hacerse cargo de todo. Y por lo tanto esto genera un hábito, una costumbre que se va a mantener. No voy a entrar en las costumbres matrimoniales espartanas, porque seguramente lo abordará el profesor Fornis, porque forma parte de esta ideología y demás, y nos termina diciendo Aristóteles que Licurgo intentó someter a las mujeres a las leyes, pero como se resistieron, desistió de ello. Esta es la causa del principal defecto del régimen. Claro, para un griego que las mujeres gobiernen es evidentemente casi el mundo al revés. La imagen que tienen los griegos es, digamos, para marcar esta idea, es las amazonas, ¿no? Las amazonas es todo lo contrario a la norma, una sociedad donde las mujeres hacen la guerra, donde las mujeres eligen con quién se acuestan, donde las mujeres deciden a quiénes criar o no, a los varones no, a las mujeres sí. Una sociedad que hace la guerra, que se autogestiona, para los griegos es probablemente la mayor pesadilla que puede haber. Entonces, no es que sean amazonas, pero Aristóteles nos está dando esta imagen. ¿Por qué decayó Esparta?
porque fue gobernada, en último término, por las mujeres. Es una visión claramente patriarcal, que duda cabe, pero claro, ¿qué podemos esperar de un pensador del siglo IV, ¿no? Y va a dar más datos, pero bueno. Atletismo, forma física. Las mujeres espartanas tienen una buena forma física, excelente, porque Licurgo dispuso que se ejercitaran de la misma manera que los hombres. El mismo modelo educativo, al menos en el aspecto físico de los varones, lo tenían que hacer las mujeres. Y lo encontramos en una comedia de Aristófanes, ¿no? De la que terminaré la conferencia. La Lisístrata, cuando llega una espartana, es definida. Aquí se nos acerca Lampito, querida Laconia, Lampito, hola, que a la vista está tu belleza, encanto, qué buen color tienes y qué cuerpo despampanante, hasta podrías estrangular un toro. Y dice Lampito, la espartana, lo creo por los dos dioses son Castor y Polus, claro. Hago gimnasia y levanto los pies hasta la altura del trasero. Yo no lo hago, ¿eh? Y creo que muchos de los que estamos aquí tampoco. Esto se llama vivasis, es un ejercicio muy típico de los espartanos, ya saben, ¿no? Lo hacen muchos atletas, pegas el salto y te das con los talones en el trasero. Eso te da fuerza, ¿no? Los espartanos, las espartanas lo hacen continuamente. Es una comedia, claro, están jugando, pero efectivamente una espartana tiene un aspecto tremendo. Se dedican a carreras, palestras, es decir, las mujeres espartanas efectivamente pasan fuera de casa mucho más tiempo que las mujeres de otras ciudades de Grecia, porque tienen que participar, tienen que competir entre ellas mismas de la misma manera que los varones. Los ejercicios, las carreras, las luchas, todo eso lo dijo Licurgo. ¿Para qué? Y aquí vemos el elemento eugenésico. Una mujer con musculatura poderosa que se ha criado al aire libre, que se ha ejercitado en el ejercicio físico, valga la redundancia, solo puede generar varones perfectos. Es la ideología espartana. ¿De dónde sale el espartano perfecto, el espartano que todos tenemos en la cabeza? De mujeres poderosas, de mujeres deportistas. Esta es la clave que justifica para los griegos la educación, este modelo educativo de las mujeres, que es semejante al de los hombres. Y además practican desnudas. Aquí tenemos varios, son mangos de espejos. Una de las fotos que figuran en el programa de estas conferencias es esta. Yo le he quitado el espejo, que está arriba, para destacar la figura. Hay muchas figuras espartanas desnudas. Es decir, que no solo es un mito. Fuera de Esparta no encontramos representaciones de mujeres desnudas en esta época. Las mujeres siempre aparecen vestidas, pero curiosamente en estos objetos, y alguno de ellos ha aparecido en la propia Esparta, las mujeres aparecen desnudas y efectivamente tenemos la referencia. ¿Por qué la desnudez de las doncellas? Para que al ejercitarse lo mismo que los hombres no sean inferiores a ellos ni en la fortaleza y salud del cuerpo, ni en el valor ni aspiraciones del espíritu. Que quizá no fueran desnudas del todo, quizá llevaran una especie de faldilla, de taparrabo en algunas ocasiones, esto también es otro debate, pero en cualquier caso seguramente iban bastante desnudas. Pongo aquí este precioso, este magnífico cuadro de Degas, donde vemos este relato, ¿no? Las espartanas que hacen todo tipo de ejercicios y Propercio las equipara a las amazonas, como decíamos antes, ¿no? Esta es la lista de actividades que en las fuentes literarias aparecen que realizan las mujeres. Esto fuera de Esparta es inconcebible. Las mujeres de Atenas, las mujeres de las ciudades griegas, viven en su casa y no salen de su casa hasta que a los 13 o 14 años se van a la casa de su marido. Las niñas griegas viven dentro de las casas. Las mujeres espartanas salen, practican estos ejercicios. Ya ven aquí, como digo, la lista de actividades que suelen hacer las espartanas. Y algunas de ellas no es un deporte como tal, es un deporte en el sentido de que lo es, llegan incluso a vencer en los Juegos Olímpicos. La mujer no puede participar en los Juegos Olímpicos, pero sí puede ser dueña de un carro que compita en los Juegos Olímpicos. Y la primera que parece que hace eso es Cinisca, que es la hermana del rey Agesilao. No es una cualquiera. De Cinisca, además de los textos, tenemos incluso inscripciones. Como ya vimos, en Esparta te heroizaban en cuanto que hicieras algo relevante. Cinisca fue heroizada.
y evidentemente su propio hermano la anima a que se meta en estas competiciones y gana en varias competiciones olímpicas, y hay un epigrama que además, estas cosas que conocíamos por la tradición, pero se ha encontrado en Olimpia la base de una de las estatuas que consagró Cinisca en Olimpia. Mi padre y mis hermanos son reyes de Esparta, lo pone aquí. Aquí arriba está fragmentario, aquí está el texto. Yo, Cinisca, victoriosa con un carro tirado por caballos veloces, erigí esta estatua y me proclamo única mujer de toda la Hélade que ha conquistado esta corona. Es decir, una mujer que es vencedora olímpica. Claro, quien vence es el dueño del carro, lógicamente. El auriga es un empleado, como ahora, en las cuadras, cuando gana una cuadra de las carreras de caballo, no la gana el pobre jockey, la gana el dueño de la cuadra. Aquí exactamente igual. Pero, efectivamente, las mujeres pueden participar y ganar en los Juegos Olímpicos si son propietarias de un carro que vence. Y no fue la única. Hubo más mujeres que siguieron esta estela y participaron y ganaron en los Juegos Olímpicos. Y las mujeres, como decía antes, y ya voy a acabar porque ya esto es excesivo, estoy ya cansándoles, las mujeres son las que perpetúan el modelo espartano. Son las madres las que se encargan de asignar, de educar en valores a sus hijos, a sus hijas, por supuesto, pero a sus hijos varones, con las frases célebres: hijo, o con él o sobre él, la idea del escudo. O vuelves con el escudo en la mano, o sea, has vencido, o vuelves sobre él porque has muerto. Pero si no, no vuelvas. Ya lo hemos visto antes, los tres antes es lo peor que te puede ocurrir, no a ti, a tu familia. A ti también, porque te hacen ir con media barba, pero a tu familia. Tu hijo es un tresant. Tu hijo ha huido en combate. La princesa Gorgo. Gorgo es la hija de Cleómenes I y se casa con su tío Leónidas. Gorgó. La llamamos Gorgo, es Gorgó. Es la Gorgona. Gorgó en griego es el nombre propio de la mujer esta, pero es como los griegos llaman a la Gorgona. Cleómenes pone a su hija Gorgona. La esposa de Leónidas es Gorgona. No es un nombre cualquiera, es un nombre. Quinisca es la perrita. Quinos es perro, cinológico, quinos. Son nombres parlantes, estas son personas, mujeres, son hijas de reyes, ¿no? Y lo mismo que decíamos antes. ¿Por qué espartanas vosotras sois las que gobernéis a vuestros hombres? Porque somos las únicas que parimos hombres. Como ven, es la propia mujer espartana la que reproduce, la que transmite, la que centra este modelo del varón espartano, del guerrero que lucha hasta la muerte. Es la madre la que le educa en esos valores. Claro, una madre que desde pequeña ha hecho coros, ha dado saltos, ha peleado con sus compañeras, es decir, es esta imagen, evidentemente muy estereotipada, pero es esta imagen de unas mujeres viriles, incluso, ¿no? Más ejemplos, tenemos muchísimos casos. Damatria, como consecuencia de haber oído que su hijo era cobarde e indigno de ella, cuando se presentó, lo mató. Otra espartana mató a su hijo porque había abandonado la línea de combate, pues lo consideró indigno de la patria y dijo: no es mío el vástago. De estas tenemos montones, ya les he dicho antes que Plutarco recoge un montón de dichos de este tipo, que son paradigmáticos. Cuando Pirro invade Esparta, los éforos, la Grusía decide evacuar a las mujeres. Y se presenta una mujer, Arquidamia, y dice: ¿pero qué es eso de que nos vayamos? Es nuestra ciudad y vamos a luchar por ella como podamos. Y se ponen a ayudar a los varones a cavar las zanjas para evitar que Pirro penetre en la ciudad. Es decir, actúan defendiendo la ciudad, no son, aunque hay alguna referencia también de que cuando se produjo la derrota de Leuctra, las espartanas crearon más conflicto que el que resolvieron, que se pusieron a correr como locas y estaba todo el mundo loco. Pero, sin embargo, en la época de Pirro tenemos este otro dato. Esparta se va reduciendo con el paso del tiempo, tienen aquí como poco a poco se va limitando su territorio y volvemos a lo de siempre. La propiedad o sea, no es que las mujeres gobiernen, es que la propiedad de las tierras está en manos de mujeres. Lo dice Aristóteles. Podemos pensar que exagera, pero Aristóteles dice
que las 2/5 partes del país está en manos de mujeres. Claro, los espartanos son muy restrictivos, va perdiendo la ciudadanía mucha gente, esto se lo explicarán a ustedes, y poco a poco, por herencias y por dotes, las que se convierten en dueñas son las mujeres. En el mundo dorio, las mujeres sí tienen capacidad de heredar directamente. Y eso resulta que, como claro, la propiedad de la tierra está vinculada a la ciudadanía, la propiedad de la tierra está vinculada a la participación en los banquetes, al final las dueñas de las tierras son las mujeres, que no pueden participar, evidentemente, porque son mujeres. Con lo cual, es la clave que nos cuenta Aristóteles, se está produciendo la oligantropía, la escasez de hombres. Un territorio que puede abastecer a 1.500 jinetes y 30.000 hoplitas, ahora hay menos de 1.000 ciudadanos. Había habido 9.000 y 8.000, ahora hay 1.000. Es decir, Esparta se está quedando, no vacía, hay mucha gente, pero no tienen los requisitos suficientes para ser ciudadanos de pleno derecho. Por lo tanto, la sociedad se va desmoronando poco a poco. Y cuando el rey Agis IV, del que hablé el otro día, intenta reformar el Estado, ¿quiénes protestan? Las mujeres, porque pretende repartir nuevamente las tierras y como las mujeres son las principales terratenientes, se niegan porque van a perder su riqueza y van a perder su poder. Según este relato, son las mujeres las que impiden que Agis lleve a cabo su reforma y al final Agis, como veíamos el día pasado, va a ser ejecutado por orden de los éforos. Es decir, ya llegamos al paroxismo. Las propias mujeres impiden que Esparta pudiera haber renacido porque se niegan a perder su posición de privilegio al ser las grandes propietarias. Y termino con este pasaje. En la Lisístrata están Esparta y Atenas en guerra, y para acabar la guerra a Lisístrata, que es una ateniense, se le ocurre hacer una huelga de sexo para forzar a los hombres a firmar la paz. Pero quien trama todo son las mujeres. Las mujeres son la ateniense Lisístrata, la espartana Lampito, son las que se reúnen y las que llevan a cabo los acuerdos para que los hombres al final dejen la locura de la guerra y vuelvan a la paz y a estar con sus mujeres. Es decir, en esta comedia de Aristófanes de finales del siglo V, las mujeres, es una comedia, la gente se troncharía de risa porque es una comedia utópica. Pensar que las mujeres van a resolver los problemas para un griego del siglo V debía de ser la cosa más surrealista que uno se pueda ocurrir, pero vemos aquí el mensaje. Y esto que les pongo aquí es uno de las danzas finales. Al final todos acaban danzando en amor y compañía, espartanos y atenienses, espartanas y atenienses cantando una canción de sabor espartano. Vamos, un paso, vamos, vamos, salta ligera, cantemos un himeneo a Esparta, donde gustan los divinos coros y el estruendo que producen los pies, donde como potros las mozas junto a leurotas brincan, elevando con sus pies espesa polvareda y agitan sus cabelleras como bacantes que agitan el tirso y danzan. Al frente, la hija de Leda, o sea, Helena, preciosa y casta, Corego. Con esta imagen de paz en un mundo de guerra, propiciada por las mujeres, termino mi charla y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias y lamento haberme pasado de tiempo.